Por el momento vamos a hacer un cambio de tema en esta última parte de Consejo de Redacción, que ya estamos entrando en los últimos 20 minutos y les quiero, antes de presentar a nuestro invitado y entrar en detalle por última vez hoy, quiero hacerles una pregunta. ¿Ya les pasa que a una pareja que está recién casada no le pregunta para cuándo los hijos, si no van a tener hijos? Ha cambiado un poco la percepción, ¿les pasa? Seguramente, eso es como el tema más común hoy en día cuando vemos incluso un matrimonio. Pero, ya claro. se piensa en viajes, se piensa en la mascota, pero el tema de los hijos y ya pareciera nadie ser... le pregunta, ya es incluso Sí. como en épocas pasadas donde decía, esta se va a casar o no se va a casar, sí se va a organizar o no se va a organizar. Son paradigmas que han ido cambiando y entre otras porque el Banco Mundial ha revelado que la tasa de nacimientos en el mundo ha caído. Por eso, para hablar de este tema, vamos en este momento a entrar en detalle. Invitamos aquí a este sofá de sala de redacción a Carlos Naranjo. Carlos, bienvenido. Él es psicólogo de la Universidad de Antioquia, muy consultado en otras oportunidades por nosotros en este medio y en otros medios de comunicación. Y pues, Carlos, darle primero que todo la bienvenida. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y esa tasa de nacimientos en Colombia y en el mundo ha bajado. ¿Por qué podría estarse presentando? Debe haber muchas razones, pero según la parte psicológica, desde donde usted lo estudia, ¿por qué podría ser? Marcela, buenos días para vos, para Sebastián, para Bernie, para Mariana, para todos los televidentes, por supuesto. Hay muchas razones, como estabas diciendo, Marcela, pero hablemos como en términos de demografía, de lo que sucede en términos generales. Ahora hablabas de las cifras del Banco Mundial, es decir, es algo que no sucede solamente en Colombia, está sucediendo en todo el mundo, y es que tenemos unas realidades distintas. Es decir, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues nos encontrábamos con una población muy distinta, que en su mayoría era rural. Es decir, vivía en las afueras de lo que en ese momento eran pequeñas urbes, pero en esas afueras de las pequeñas urbes se necesitaban hijos para ayudar a trabajar el campo, ¿sí? Entonces se tenían más hijos habitualmente. Otra de las cosas son los métodos anticonceptivos. Es decir, cuando aparece la píldora, por allá a mitad del siglo XX, es lo que permite que haya no solo la revolución feminista, sino que también haya una revolución en términos demográficos. Las mujeres empiezan a tener dominio, control sobre el número de hijos que quieren tener. Y lo otro tiene que ver con un punto muy importante, y es el nivel educativo. Se ha podido ver que a medida que una niña tiene más acceso a la educación, posterga el nacimiento de ese primer hijo o eventualmente decide no tenerlo. Es bien interesante el tema, por ejemplo, una situación personal. Mi abuela tuvo 12 hijos. Prácticamente terminaba un embarazo Y llegaba el inmediatamente otro. empezaba el otro, y en ese momento eso era casi que regla general. Por el contrario, quien fuese distinto en ese instante, pues pareciera ser que estaba en contra de lo que era normal supuestamente. Entendimos que el mundo cambió, pero ese cambio, ¿qué, digamos, efectos negativos podría tener a futuro si vemos que cada vez nacen menos niños y la población cada vez es más longeva? Sí, aquí hay aspectos negativos y aspectos positivos. Por ejemplo, aspectos negativos de los que se ha hablado muchísimo tienen que ver con el sistema pensional. Tenemos en el mundo un sistema pensional que apareció entregándole recursos de las generaciones que estaban trabajando a las generaciones que habían dejado de trabajar. Y eso es lo que se presenta en todos los países del mundo, de tal forma que para poder pensionar a las personas que están ya en edad de salir, se necesitan jóvenes trabajando. Y en la medida en que hay menos jóvenes trabajando, menos jóvenes vinculados al mercado laboral, se va volviendo más difícil. De hecho, casi imposible poder pensionar a las personas, que de hecho ese era otro de los motivos por los cuales nuestros abuelos a veces tenían más hijos. No existía sistema pensional, entonces pensaban también, bueno, ¿cuál de estos me va a cuidar cuando yo envejezca? ¿Cuál de estos me va a sostener? Entonces, hoy en día se supone que el sistema pensional debería poder solucionar ese problema, pero no parece, con el decrecimiento de la población. Pero también tiene una parte positiva, y es que tenemos un mundo que parece a punto de estallar en términos de consumo de recursos. La población sigue creciendo, los recursos son finitos, no son ilimitados como el crecimiento de la población, y en ese sentido tendría un respiro el planeta, pero tenemos en términos económicos otros problemas, como el problema de la pensión.
Y también en temas sociales, me imagino, porque ya uno escucha a la gente de la edad de uno, pues más joven, decir, yo no quiero tener hijos. Vemos que de hecho las mujeres se hacen la cirugía para no tener bebés desde muy temprano, incluso siendo menores de edad con el consentimiento de la mamá, explicando entre otras cosas que no se sienten preparadas y que la sociedad está muy difícil para enfrentarla y traer una persona más al mundo cuando también ellas no han sido capaces de confrontar estas realidades. ¿Usted cree que esa es como la principal causa, por lo menos en Colombia, de que las mujeres no quieran tener hijos, o qué está pasando? Yo creo que hay muchas razones, pero por ejemplo, cuando uno mira las estadísticas de Profamilia sobre las mujeres que deciden operarse o los hombres que decidimos operarnos, se dan cuenta de que cada vez esa edad es más temprana. Es decir, hay muchachos que esperan a cumplir los 18 años para hacerse la vasectomía, o las mujeres para hacerse la ligadura de trompas. Han decidido que en su plan de vida no necesariamente tienen que estar los hijos. Y es que, bueno, vos lo decías ahora en la presentación, Marcela, antes le preguntaban a uno, bueno, ¿y para cuándo? ¿No? O se casó, ¿y cuándo están los hijos? El matrimonio es para tener hijos, ¿no? Ya hay una idea distinta, ¿no? Cambia esa idea del matrimonio. El matrimonio ahora no es para tener hijos necesariamente. Muchas personas pueden optar por vivir solas, no casarse. De hecho, cuando también se miran las estadísticas del DANE, nos encontramos con que cada vez son más las personas que viven solas. Esas casas gigantes de 3, 4, 5 habitaciones han comenzado a desaparecer, y de hecho por eso las constructoras hoy venden apartaestudios, muchísimos apartaestudios, porque la gente está decidiendo otras opciones de vida. De hecho, otra de esas tiene que ver con, en vez de tener hijos, tener animales de compañía, tener perro o gato. Que es muy criticado por algunos. Dicen, ay, uno va a un centro comercial y en un coche no ve un bebé, sino que ves un perro. Sí, yo creo que cada quien hace con su vida lo que le parezca, y cada quien destina los recursos que tiene a lo que quiera, porque es que esas personas que ahora están destinando los recursos a su perro o su gato, si no lo hicieran a su perro o su gato, no estarían mandando esos recursos pues a los niños que están muriendo de hambre en el África. Entonces yo creo que cada quien... Guajira, aquí, o en la Guajira, no lo estarían haciendo. Es decir, eso no soluciona el problema del hambre en los niños o de las dificultades que tenemos de crecimientos demográficos en otras partes del mundo. Porque si bien en Latinoamérica va reduciéndose, en los países desarrollados va reduciéndose. Bueno, en la última década ha aumentado levemente debido a la inmigración. Los inmigrantes están teniendo más hijos y eso lleva a otros problemas políticos, pero que no es lo que nos convoca pues el día de hoy. Sin embargo, en África el crecimiento poblacional sigue siendo grandísimo, y ahí hay una muestra de lo que hablábamos ahora sobre las niñas. En África, cuando una niña no accede al colegio, tiene en promedio, hoy, en el año 2024, 9 hijos. Hoy, 9 hijos. Cuando ingresa al colegio, en promedio tiene 5 hijos. Y cuando ingresa a la universidad, el promedio es 1. ¿Sí? De tal forma que ese impacto de la educación en las niñas es fundamental y dramático en esas cifras de crecimiento poblacional, de disminución de la natalidad. Aparentemente, Carlos, la gente ahora muy tranquilamente dice no vamos a tener hijos, pero uno conoce casos donde parejas dicen no lo vamos a tener, no le hemos podido contar eso a la familia. El tema de decidir no tener hijos y de formar parte de esa reducción de nacimientos en el país es a veces motivo de consulta, ustedes los psicólogos. Sí, claro, pues es decir, cada quien tiene una forma de vérselas con sus decisiones en la vida. Hay algunas de esas decisiones que deciden no comunicárselas a la familia porque están dentro de su resorte íntimo, personal, otras deciden sí hacerlo, ¿sí? Muchas prefieren no tener ese conflicto, pero yo creo que los conflictos son necesarios, ¿sí? Es importante aprender a tramitar los conflictos, es decir, esto es lo que me parece a mí, ustedes tuvieron su propia vida, tomaron estas decisiones, esto fue lo que decidieron en su momento, yo estoy decidiendo otra cosa. Y estamos encontrándonos con muchas parejas que tienen esa decisión. Entonces, estamos viéndolo como en términos micro, con estas decisiones y las conversaciones con la familia, pero también en términos macro, con lo que está sucediendo a nivel mundial, que es una tendencia de reducción de la natalidad a pesar de que sigue creciendo la población. Creo que ahora en el año 2022 fue que alcanzamos los 8.000 millones de habitantes y vamos a llegar a mitad de este siglo a cerca de 10.000 millones de habitantes. Cuando estemos cerca de los 10.000 millones, lo que dicen las tendencias de demografía es que va a empezar a caer realmente la tasa, no solo de natalidad, sino el número de habitantes en el planeta, para volverse a ubicar en una cifra similar a los 8.000 millones que tenemos hoy, o 8.500 millones. Pero entonces hay algo que tal vez no lo hemos visto, una visión distinta, no solamente a los nacimientos, sino a lo que viene al futuro. Tal vez no nos estamos preparando para lo que viene, porque vamos a tener una sociedad con una cantidad de
personas adultas y mascotas. Y no sé si nos estamos preparando para eso, no sé si tenemos ciudades preparadas para ser adultos mayores, incluso el tema laboral. Nosotros no estamos acostumbrados a tratar bien a nuestros adultos mayores, y en esos términos en que va a empezar a reducirse los nacimientos y probablemente crecer la cantidad de años que vamos a vivir, pues nos va a coger mal preparados. Vamos a ser unos adultos mayores en un lugar que no está hecho para nosotros. Sí, de hecho, muchas empresas, incluso locales, han comenzado a invertir, por ejemplo, en lo que llamábamos nosotros antes los asilos, los hogares para ancianos. Han comenzado a invertir. Y esa es una cosa en la que tenemos que pensar como sociedad ya. Porque efectivamente a la vuelta de 20 años vamos a tener una pirámide poblacional donde la mayoría de la población no está en la parte joven, sino que está en la parte que está más vieja. Vamos a necesitar servicios médicos distintos, vamos a necesitar otros servicios de entretenimiento, porque las personas tienen que hacer algo con su tiempo. Los cuidadores, ¿qué vamos a hacer con los cuidadores? Entonces, esas cosas se vuelven súper importantes. Además, como estamos diciendo, parejas que decidieron no tener hijos, entonces que no tienen quien los esté cuidando, que van a necesitar o que el Estado se encargue de ese cuidado, o que esas personas hayan hecho los suficientes ahorros para poder encargarse ellos mismos de contratar a alguien para que los cuide. Claro, ese es un asunto fundamental. Europa y Estados Unidos saben que están envejeciendo y por eso, de alguna manera, han seguido recibiendo inmigrantes, aunque eso no le gusta a una parte de la población, porque esas minorías se están comenzando a volver mayorías. Por ejemplo, los hispanos en Estados Unidos están lentamente comenzando a volverse mayorías, y eso favorece que aparezcan discursos políticos como los de Donald Trump, ahora de cara a las elecciones que estabas hablando ahorita, Bernie. Entonces, todos esos fenómenos tienen unos puntos a favor, como estábamos diciendo ahora, que tienen que ver con el crecimiento y con el planeta, pero también unos puntos en contra, que no sabemos al final cómo vamos a sortearlos, en especial Colombia, donde por ejemplo se está discutiendo la reforma pensional, a un debate de pasar en el Congreso de la República con muy buenas intenciones, pero con números muy malos. Es decir, lo que vemos a futuro con esa reforma son números muy malos, porque ni siquiera ha pasado, por otra parte que es muy importante, que sería una reforma laboral. Sí, doctor Carlos, una última pregunta porque se nos agota el tiempo. Marce tiene también una... yo siempre tengo una de cierre. Una ahí en el bolsillo, Marce. Yo tengo aquí algunas. Si nos ayuda con una respuesta rápida para que alcancemos a hacer la de Marce, es el tema de estratos. Cada vez vemos que entre menor es el estrato, mayor es el número de nacimientos. ¿Cómo se puede entonces relacionar ese tema entendiendo estas cifras que usted hoy nos plantea? Siempre las poblaciones con menos recursos han tenido más hijos, y eso es una paradoja, porque uno dice, tienen menos recursos, no van a tener cómo sostenerlos, pero siempre existe la esperanza de que en ese hijo que van a hacer va a aparecer el gran futbolista, el gran boxeador, el tipo que nos va a sacar de la pobreza. Y realmente se vuelve un círculo vicioso, porque se vuelven cada vez con más dificultades, ¿sí? Y también sucede en términos generales en los países. Los países más pobres suelen tener un crecimiento poblacional más alto, que es lo que estamos viendo en África. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de encontrar como un justo punto, un punto medio, donde el crecimiento poblacional nos permita seguir avanzando como sociedad. Eso tiene un número mágico que es 2.1, es decir, la tasa de reposición, cada pareja debería tener por lo menos 2.1 para que al menos se reemplacen las personas que están muriendo. En Colombia estamos en 1.7, es decir, estamos por debajo de eso, no estamos logrando reemplazarlo, pero es necesario que nazca gente para que pueda seguir funcionando el mundo, al menos como lo conocemos actualmente. Si no, tendremos que entrar en nuevos paradigmas. Bueno, nos la quedamos pendiente. Claro, me la quedan leyendo. Está bien. Doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, psicólogo de la Universidad de Antioquia, que nos ayuda a entender sobre este tema tan importante que tiene que ver con el nacimiento, que cada vez son menores los niños que nacen, que llegan a este mundo precisamente. Gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, un abrazo muy grande para todos los televidentes. Muy bien, y faltando 4 minutos, recordamos la opinión del día. ¿Cómo va la participación de ustedes, nuestros televidentes? Tras el discurso del presidente Gustavo Petro, en el que habla nuevamente de por lo menos una constituyente con base al proceso de paz con las FARC, considera que es una cortina de humo, busca quedarse en el poder, es la puerta al cambio. En X, el 26%